¿qué crees que puede pasar con este delirio, con esta falsedad de datos, ilustración delirante de una economía ficticia y delirante? Porque ahora está buscando rascarse en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que obviamente para México está piola, para Canadá está piola, para nosotros es una poronga. Entonces, toda la matrix productiva de la Argentina se cayó a pedazos, el consumo se cayó a pedazos. Quiere una economía africana, 80-20. Ese es el modelo liberal, que haya 80% de pobres y 20% de saqueadores, y ese es el modelo del liberalismo que ustedes pensaron, soñaron y escribieron libros. No, ni de casualidad. Yo a tu público que no es liberal se lo voy a contestar muy rápidamente. Si el liberalismo nació en el siglo XVII, XVIII, con el objetivo de derrocar a las monarquías absolutistas y establecer gobiernos parlamentarios, más allá de los diferentes resultados que después se terminaron logrando, el objetivo del liberalismo no es otra cosa que la ascensión social. ¿Por qué? Porque para que haya movilidad social es prerequisito necesario tirar abajo la monarquía. Porque con las monarquías no puede haber ascenso social, porque la sociedad está separada en dos castas, reyes y cortes por un lado y vasallos por el otro. ¿Ok? Obviamente las cortes y los reyes tendrán sus comerciantes, etc. Pero el liberalismo justamente toma ese plafón de los comerciantes para hacer una revolución, tirar las monarquías abajo, lo estoy explicando muy sencillamente, para que los que eran vasallos puedan tener ascenso social, movilidad social. Entonces, que haya como resultado de un programa económico más segmentación social, donde rebota el nivel de actividad basado en el desahorro, o sea, en el escupir dólares de los pocos que tienen, entonces el consumo de los que tienen dinero, pero son los menos de la sociedad, repunta un poco. Pero del otro lado, el consumo en hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas, o sea, en lo más básico, no repunta nada. Eso es una sociedad, como vos dijiste, 70-30, 80-20, que es una sociedad que está en las antípodas del deseo intelectual del liberalismo, ¿no? Es una sociedad que tiene esta forma como resultado de un conservadurismo rancio. Lo que pasa es que en Argentina, y como en muchos lugares del mundo también, hay que admitirlo, el conservadurismo rancio populista de derecha se traviste de liberal, porque necesita travestirse de algo para que lo logren votar, porque si se muestra como realmente es, no lo vota nadie. Y en un régimen donde se accede al poder mediante el voto, si no te vota nadie, no llegas nunca al poder, ¿no? Ahora, ahí yo recuerdo, como si fuera hoy, la discusión de ustedes en cuanto a si había o no había que pasar a la política partidocrática y al esquema republicano de acción política, o había que mantenerse como un núcleo de pensamiento de expansión de su idea o su ideario libertario. Vos te mantuviste en nada de política, él transigió con la situación, cada vez se alejó más de lo que ustedes escribían y decían. Hoy ni siquiera es un pragmático, es simplemente un imbécil que flota a la deriva, sin timón, sin motor, sin vela y sin remos, hacia el destino que lo lleve la corriente del occidente anglófilo, donde él se dice: yo me pongo acá y floto, ¿no? O sea, que me lleve a Estados Unidos, que me arregle los problemas Trump, que venga alguno y me preste plata.
Y el único esquema que se escucha del delincuente de Caputo es: vamos a pedir más deuda y vamos a bajar el riesgo país para pedir más deuda. Con lo cual, el prestamista te dice: el riesgo país lo bajo yo y lo subo yo. Con lo cual, si vos me pagás a mí, vas a recaudar para pagarme a mí, la prioridad soy yo, y esto queda de esta manera, vos ejecutás a los argentinos para pagarme a mí, yo te bajo el riesgo país. Con lo cual te voy a dar una tasa más barata para que te reendeudes conmigo y la deuda se multiplique exponencialmente. Y aquel dibujo del elefantito que vos hiciste hace 2 años terminó siendo un dinosaurio, ¿no? de cola larga, con un cuello gigante, y no termine más la evolución de la deuda hasta el infinito. Ahora, si el plan es solo endeudarse y liquidar la matriz productiva, someterse a un modelo colonial, los datos del mundo van a contramano y los datos de Trump absolutamente a contramano. Trump el 21 de enero cierra Estados Unidos con alambre y muros y no le podés vender un puto tornillo a Estados Unidos. Que el modelo de Trump es absolutamente proteccionista. Va a cerrar Estados Unidos, lo va a blindar. No le vas a poder vender ni un tornillo. Lo que nosotros producimos como commodities primarios les importa un choto a los yanquis, porque vos producís trigo, ellos lo subsidian. Vos producís soja, ellos la subsidian. Vos producís girasol, ellos lo subsidian. Tecnología, poco y nada. ¿Qué le podemos vender? Le acaban de regalar los planos de un reactor experimental de la CONEA, que han desaparecido de la CONEA en medio del delirio nuclear de este chico que es un enfermo mental. Entonces la pregunta es, esta película ya la vimos, se llama Plata Dulce, la Laura Lupi ahí, y termina con una frase que es Artechi la puta que te parió, cuando Lupi va en cana y el otro ya está en Estados Unidos con la que se robó. ¿Quiénes son los que lo van a dejar a este infeliz solo para que se lo lleven en cana? Porque yo me imagino Urnequian ya muerto, el viejo choto ya no va a tener edad, todo el clan que lo rodea, los Caputos ya se fueron, cuando este vaya en cana ya se fueron. Caputos Arteche, firmá acá abajo, firmaste cheque, firmaste pagaré. Este circo, la gente lo tiene en la mente con Martínez de Oz, asocia al Sogaray, el desastre de Macri. Es como que esta película ya se vio. Siempre fue en nombre de los liberales esto. Siempre fue facturado al liberalismo. Martínez de Oz, al Sogaray, Macri y ahora este energúmeno. ¿Cómo hacen ustedes los libertarios para explicar que esto no es? Porque la gente dice, Martínez de Oz era liberal, al Sogaray era liberal, Macri era liberal y este es liberal. La culpa de los liberales. Bueno, te contesto por partes porque hay varios tópicos por tocar. Empezaste hablando de nuestros caminos que se bifurcaron. ¿Por qué? Porque yo no miento. Ahora, Javier es un político rancio y él miente. ¿Te acordás que él hablaba de que él decía, yo, Javier Milei, quiero cambiar el status quo, y para cambiar el status quo no se puede cambiar con los mismos de siempre? Así es. Por eso yo estoy de este lado y él está de aquel. Primero, grave error intelectual de Javier Milei, que está bastante poco formado. A las pruebas me remito, si para escribir una nota que son 3 hojas de Word blancas para llenarlas tiene que copiar, quiere decir que mucha formación y mucha internalización de ideas propias a partir de lo que leíste no tenés. A ver, el status quo es un resultado de... ¿Qué quiero decir? Si hay un determinado status quo, ese status quo es generado por un sistema que pone en dinámica cierto esquema de incentivos, o sea, que las políticas puedan ir siempre solo en un mismo sentido, que se haga siempre más o menos lo mismo, y se genera un resultado, un status quo, pero es el sistema el que genera el resultado. El sistema es el Estado-Nación más la República más el voto secreto, etcétera, 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 más la democracia representativa. La democracia tiene que ser directa, no tiene que haber república, vos esto lo entendés. O sea, si vos querés generar otro resultado, otro status quo, tenés que cambiar el sistema. ¿Ok? Entonces,
Vos esto lo entendés porque propone la confederación. A mí, yo no estoy de acuerdo con varias cosas tuyas, pero claramente la confederación es inmensamente superior a la república. Entonces, esto no quiere decir que va a terminar y va a salir todo bien. Ahora, pero si vos querés generar un resultado diferente, tenés que cambiar antes el sistema. Esto es lo que vos querés hacer. Exactamente. Puede terminar bien, puede terminar mal, pero es consistente y no es mentiroso. Vos no podés mentirle a la gente, yo voy a cambiar el resultado, pero desde exactamente el mismo sistema que genera ese resultado. No. ¿Esto en qué se ve? Cuando también te miente, yo soy un enemigo del Estado. Escúchame, ¿alguien puede pensar que en solamente 3 años y en una carrera meteórica, cuando hay intendentes, diputados, gobernadores, senadores que están en 40 años en la política y nunca llegan a ser presidente, si vos llegás a ser en 3 años desde la nada presidente, es que sos el mejor exponente para el resultado y para lograr lo que el sistema quiere? Exactamente. ¿Ok? De hecho, por eso el sistema le paga el sueldo, la comida, la vivienda, la ropa, el combustible, la novia, etcétera, etcétera. Todas cosas que por sí solo, con su oficio y el libre mercado, no podía lograr. ¿Ok? Ahora, el liberalismo, hoy puso un tuit, entren a mi muro, odia al FMI. Es muy crítico del FMI porque el FMI es un puntal para este sistema. Está Javier Milei explicando lo que es el FMI y por qué los gobiernos pactan con el FMI y se endeudan con el FMI. Lo explica él mismo, hace algunos años atrás. Que está haciendo un sincericidio en este tuit de lo que quiere hacer ahora con Caputo. ¿Ok? El liberalismo, por ejemplo, te cito a 2 autores del liberalismo moderno que son de religión judía, Samuel Conkin III y Murray Rothbard. Eran antisionistas, anti-Israel, anti el Estado de Israel, que no es otra cosa que el mascarón de proa del imperialismo americano en el límite de Medio Oriente. Eso, una cosa es la religión judía y otra cosa es el sionismo, no tienen nada que ver. Bueno, el liberalismo está en contra del sionismo. Bueno, después, el liberalismo moderno es muy crítico de los imperios. A ver, si quiso derrocar monarquías, si hizo revoluciones en Estados Unidos para sacarse a la monarquía inglesa, si hizo revoluciones en Francia para sacarse a la monarquía francesa, es que está en contra de los imperios. Bueno, el imperio más criticado por el liberalismo es el hegemón de Estados Unidos hoy en día. Bueno, Milei, como pueden ver, di 3 ejemplos, está diametralmente opuesto a todo lo que es liberalismo. Y es más, es increíble porque Trump, como vos dijiste, no tiene nada de liberal, es un anti-libre comercio total, pero en la política exterior también está la vereda de enfrente de Javier Milei. Porque vos sabés muy bien, mejor que yo, Trump dijo, muchachos, yo no quiero que los americanos paguen más impuestos para la guerra en Israel. Yo no quiero que los americanos paguen más impuestos para financiar la OTAN en Europa. Así es. Le dijo a Putin, mira, todos los terrenos, todas las tierras, que estén los rusos de Ucrania, yo quiero paz enseguida, son de ustedes los rusos. Bueno, él se abraza a Israel, Milei, se abraza a Zelensky, se besa con Macron, que es el que quiere OTAN sin límites. Entonces, acá lo que terminamos viendo desde varias aristas es que Javier es, desde el punto de vista ético, filosófico, político y económico,
una de las mayores inconsistencias e incongruencias de la historia moderna política económica argentina. Ahora te hago otra pregunta. Porque cuando vos pegás una devaluación del 180% en el primer mes que asumís y trasladás a precios, cuando aumentás el litro de nafta exponencialmente, hace un año cargabas 1 litro de combustible y hoy no podés con ese dinero cargar ni 1/4 del litro porque subió 5 veces. O sea, sí, quintuplicamos el valor de la nafta. Entonces, ¿cómo puede ser que el argentino promedio sea tan boludo de no darse cuenta que, por ejemplo, si te bajan el impuesto país, entre comillas, porque sigue un 30% más caro que el MEP, o sea que te vas a ir de vacaciones, no vas a pagar el impuesto país, pero igual vas a tener que pagarlo más caro porque hay un 30% que te van a tomar anticipo de ganancias, o sea, igual te retienen un 30% más que el valor MEP. Pero nadie se da cuenta que vos, el valor del combustible tiene impuestos del ITC, impuestos de transferencia de los combustibles, impuestos municipales. Es un impuestazo. Claro. La suba de los combustibles tiene una porción de impuestazo. Nadie se da cuenta que en realidad te están pegando un impuestazo criminal, un hachazo al bolsillo, y que están compensando lo que te sacan de un lado, que solo se lo sacan a los que viajan al extranjero o consumen Netflix. Ahora, el remisero que tiene un remis hecho pelota 504 y vive de eso, la nafta la paga igual, porque sin nafta no tiene remis para vivir. Y aunque no tenga Netflix y no viaja al extranjero, sociabilizaron las pérdidas para beneficiar a un sector de la clase media que consume. Y entonces te bajan un poquito de ahí y la clase media siente que le dan algo, cuando en realidad se lo están robando, por ejemplo, en el combustible, en la luz, en el gas. Entonces uno dice, ¿se puede ser tan idiota de no entender que hay un impuestazo criminal, que la inflación está disparada en dólares y estos pelotudos te dicen como Guillermo Moreno que es de 2.4 y vos tenés que ir al chino y decirle, mire, yo le voy a pagar el 2.4 oficial del INDEC, usted no me cobre la yerba, la manteca y la leche el 15% más porque yo le voy a pagar el 2.4 del INDEC. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser tan boludo de no entender que hay un impuestazo feroz y una inflación desatada que nada tiene que ver con los índices del INDEC que están dibujadísimos, que los hace Walt Disney? ¿Qué se necesita para despertar conciencia? Porque desde el lugar donde estoy yo, algunos te dicen, no, Cunio, lo que pasa es que vos tenés una visión distinta. No sé. Bueno, vos no sos nacionalista peronista. ¿Le podés explicar a los boludos que le pegaron un impuestazo que es un hachazo al bolsillo y que el supuesto beneficio es para pocos y el daño es para todos? Bueno, es así. Primero, cuando vos mirás la recaudación ligada al nivel de actividad de noviembre con respecto a noviembre del 2023, y mirás el último dato que hay, que es de octubre, del nivel de actividad con respecto a octubre del 2023, la actividad de octubre del 24 contra octubre del 23 cae 3.8%. Y la recaudación ligada al nivel de actividad aumenta 3 puntos porcentuales. O sea, redondeando, hay una diferencia de 6 puntos porcentuales. ¿Esto qué te está mostrando? Que hay mayor fiscalización, que hay mayor recaudación. O sea, si cae el nivel de actividad, al sector privado le hicieron un plan macroeconómico que en octubre del 2024 produce menos bienes y servicios que en octubre del 2023. Ahora bien, en noviembre del 2024, esos mismos privados que producen menos que un año atrás están pagando más impuestos que un año atrás, pero impuestos ligados al nivel de actividad. O sea, se produce menos, pero se pagan más impuestos en relación a lo que se produce. Con lo cual, ahí lo que estás pudiendo ver es que en nombre de la libertad se avanza, el Estado está avanzando más sobre la propiedad privada y más sobre la libertad de los individuos y de las empresas, micropymes, pymes,
laburantes. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque si te hago un plan económico que te llevo a producir menos, pero te cobro más impuestos, uno, estás trabajando al pedo y produciendo al pedo más tiempo, ataco tu libertad, y por el otro lado, te meto mucho más la mano en el bolsillo, que antes avanzó sobre tu propiedad privada. Bien, la antítesis del liberalismo. De hecho, vos fíjate que la gente, el laburante, le volvieron a poner impuestos a la ganancia de cuarta categoría. ¿Qué ejemplo más burdo querés que ese? Que el mismo Javier Milei como diputado votó a favor de sacarlo. Ahora, cuando lo cobraba otro gobierno, cuando lo tiene que cobrar él, dice no, que vuelva. Ahora, Jaco, O sea, es si una vos... falta de ética por todos lados. Este gobierno es la antítesis del liberalismo, es un cachivache. Ahora, y son oportunistas, porque vos te encontrás, yo voy a contar, hay un ministro que tiene poco cabello, ¿no? Que a mí, y al actual titular del Poder Ejecutivo Nacional nos mostró su proyecto para subir la alícuota del impuesto a las ganancias a las personas físicas, a los laburantes, subir la alícuota máxima de 35 a 45. Hoy en día, ese mismo funcionario es el que se llena la boca diciendo que desregula y achica el Estado. O sea, en el pasado quería subir el impuesto a la ganancia. Hoy quiere achicar el Estado. Son todos camaleones oportunistas. Sí, se llama Sturzenegger. Ahora, la pregunta es importante. Venimos de clarificar que hace un año comprabas con $1 5 litros de nafta y ahora compras 1. O sea que tenés que ser muy pelotudo para no darte cuenta. Ya no necesitas ser economista para darte cuenta. Tenés que ser pelotudo nomás. En Latinoamérica hay solamente 2 países con nafta más cara en dólares que Argentina, Uruguay y Chile. Sí, los otros 22 son más baratos. Claro, con la diferencia que ni Chile ni Uruguay tienen un solo litro de petróleo crudo para destilar. Es lo que te iba a decir. Dale. Pero digamos, la pregunta es, porque yo recuerdo también otras charlas nuestras, los tres, el escenario de hoy es altamente volátil en materia económica porque, ahora lo dejo a tu consideración, todos los indicadores son truchos. Todo lo que ellos dicen es trucho. La Argentina, para mí, está en default absoluto y total, y lo que están haciendo es volver a refinanciar la deuda, aumentando el nivel de deuda, transformándola ya no en impagable, sino directamente en una economía de Narnia, en donde la desaparición de la Argentina le tiene que garantizar a los acreedores el cobro interminable de capital más interés, más acumulación de interés capitalizado por anatocismo, con lo cual el destino que marca este gobierno es el del delirio colonial. O sea, seamos colonia y los que se tengan que morir que se mueran. Listo, ya está, que nos saquen. Ningún país que ha sido liberal en la historia se ha forjado en la idea de ser colonia de otro. Todos han sido cabeza de león y no cola de ratón. Ninguno quiso ser la sombra del otro. De hecho, Estados Unidos rompe con Inglaterra. O sea, claramente nadie tiene vocación de colonia cuando llevan adelante políticas liberales que dicen ni en pedo me someto a vos. O sea, terminemos con esto. Exacto. Bien, el planteo de este psiquiátrico es ser colonia. Entreguemos todo, yo hago la plancha, ser feo, ¿no? O sea, me dejo llevar, que nos saqueen, y gobierno para los que tienen plata y el resto los reprimo, ¿no? Que lo haga alguien, para eso tengo a la borracha de Patricia Bullrich, veré qué hago. Pero la economía tiene un límite, porque el mundo no está hoy en condiciones de financiar interminablemente un país inviable como la Argentina, porque estamos en un esquema de pinzas. Al lado tenemos a Brasil, que es la B de los BRICS. A la espalda tenemos la colonia inglesa de Chile, y más arriba ya tenemos a Bolivia, que para nosotros es el gran país del norte,
y otros países que empiezan a tener mejores economías que nosotros, Paraguay. ¿Ah? O sea que la Argentina es un sanguchito en donde hay discusiones, por ejemplo, cuando Putin dice que declara objetivos militares a todos los lugares o enclaves ingleses en el mundo, incluido Malvinas, dijo. O sea, el tipo dice, estoy en condiciones de garantizar que hasta podemos tener acciones militares en cualquier lugar del mundo donde haya intereses británicos, incluso las Malvinas. O sea, estamos en el peor lugar del mundo en un escenario de Tercera Guerra Mundial. Esperemos que Trump se junte con Putin y pongan orden a este delirio. Pero la Argentina la transformó en objetivo internacional, nos colocó en una posición irremediable de bando, tomó partido y nos aleja de cualquier posibilidad de recuperación en cuanto a economía global que no sea ser colonia del imperialismo norteamericano. ¿Qué futuro le ves a eso en términos de que Estados Unidos hoy no está para darte nada, sino para sacarte? O sea, ¿qué economía crees que hoy pueda tener el comerciante, el industrial? Y estamos hablando de industrias grandes, no solo de la pyme. Sí, sí. Contame vos, ¿qué ves de todo esto? Primero, ¿qué veo? Bajo este sistema y este régimen político institucional que tiene Argentina hoy en día, que está en franca decadencia, no se puede hacer ningún plan económico bueno que sea consistente en términos dinámicos. O sea, no se puede hacer ningún plan económico que dé buenos resultados para la gente en el mediano y largo plazo. Y mucho menos hacerlo debajo del paraguas del liberalismo. Justamente queda revelado esto que estoy diciendo, con que esto del liberalismo no tiene absolutamente nada. Entonces, con este sistema vamos a estar peor. Siempre lo haga el partido político rojo, el partido político azul, el verde o el amarillo. ¿Ok? Mientras que no se cambie por otro el sistema político institucional de Argentina, la gente en el sector privado, más allá que puede haber algún recupero circunstancial en los cortísimos plazos, cíclicamente, en la película de largo plazo, la gente va a estar peor. Ahora, a nivel internacional, los hegemones, los imperios, antes Inglaterra, hoy en los últimos 100 años Estados Unidos, también tienen su ciclo de vida. Estados Unidos está en pleno inicio de un proceso de decadencia en el cual su principal pilar, que es el dólar, está condenado en la película de largo plazo, a menoscabarse. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que aliarse con Estados Unidos no es la mejor estrategia internacional. ¿Por qué? Porque es un imperio en decadencia. Y los imperios en decadencia no dejan de estar nunca en decadencia. Simplemente agonizan hasta que son reemplazados por otro. Ahora, pero además, en términos comerciales, Estados Unidos no es complementario a Argentina, es competidor. Claro, por supuesto. A Argentina. Argentina tiene complementariedad con los BRICS, así es. No con Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista estratégico en la foto y estratégico en el devenir de la película de los próximos 20 años, es un error abrazarse al águila americana como si estuviéramos en el principio del siglo XX, cuando en realidad estábamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Así es. ¿Ok? Entonces, a esto hay que agregarle las torpezas en materia de política exterior de este gobierno, que muy resumidamente, hace media hora las detallé. Teniendo en cuenta todo esto,
vos te das cuenta que tanto en la esfera internacional como en la esfera doméstica, pensando en el largo plazo, que es como hay que pensar la macroeconomía y la inserción internacional, este gobierno se está equivocando. Y si se equivoca, la cuenta no lo pagan, no la va a pagar Caputo, no la va a pagar Sturzenegger, no la va a pagar Milei, la va a pagar el sector privado. Te pregunto sobre el sector privado. Sobre todo en la economía real. Sí, sí. Te pregunto sobre el sector privado. Nunca hubo una depresión de esta inflación, de esta envergadura. Te diríamos que se recontra hiperestanflación. Y la pregunta es esta. El retraso del dólar jamás terminó bien. Ni con la dictadura, ni con la democracia. Cada vez que quisieron pisar el dólar para hacerse los cancheros. No puede terminar bien. No puede terminar bien. Y lo explico sencillamente. Porque, a ver, para que lo entienda la gente. Si Villa Gesell es más caro que Tokio, claro, vos tenés que tener más productividad, más eficiencia, más capital físico, o sea, más tecnología, más máquinas. Tenés que tener mejor capital humano acá que en Japón, obvio, para poder sobrellevar la apreciación de la moneda. Situación. Y lamentablemente es todo lo contrario. Tenemos menos capital físico, menos maquinarias, menos tecnología, peor capital humano, tenemos un Estado más grande, más ineficiente, con lo cual el sector privado está mucho más ahogado por el Estado y por las políticas que en Japón. Con lo cual, esta situación donde los costos de producción en dólares son más caros, estoy hablando metafóricamente, sí. No me crean que todos son así, pero son en términos relativos más caros que en este ejemplo que en Japón, pero tenés menos productividad que Japón, menos mercado interno que Japón y también menos mercado externo que Japón. Lo estoy explicando para tu público muy sencillamente. Tu público se da cuenta que en términos dinámicos esta situación no es sostenible. Ahora, y cuando Milei te dice, no, yo te voy a dar competitividad achicando el Estado y bajándote impuestos, uno, se disfraza de comunista, porque paradójicamente, porque dice, ¿qué idea tiene de qué impuesto, en qué lugar, por cuánto bajarte? Punto número uno. Punto número dos, se equivoca porque no es un rey. Hay tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Y dependen de la legislatura, de las intendencias, y de los consejos dependen de los congresos provinciales y del Congreso Nacional. O sea, él no te puede bajar el impuesto que él quiere, donde él quiere, en la medida que él quiere. Además, no sabe, si pudiera, tampoco sabe qué impuesto, cuándo y en cuánto te lo tiene que bajar. Porque no sabe, no conoce tu empresa, tu negocio, tu mercado, tus insumos, cómo producís, cuáles son tus clientes para que se te haga más barato y pueda vender más. O sea, te está mintiendo.